La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña y nos honra con su presencia la licenciada Circe Almanzar, quien es vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Circe, muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí en vivo. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir con sus televidentes, pero con ustedes sobre todo, que son amigos de hace muchos años. Definitivamente. Jacqueline está ahí. Sí, buenos días, Circe. Bienvenido. Gracias. Y enhorabuena, cuando nosotros invitamos a Circe la semana pasada, no pensamos que íbamos a tener tantos temas interesantes, como por ejemplo hoy la firma del pacto eléctrico, que hay muchas interrogantes, esto de repente, el mismo documento del año 17, el PRM en su momento lo cuestionó, hay unas declaraciones tuyas en la prensa donde tú elogias, y queremos escuchar eso, porque es bueno la firma del mismo documento, y si eso garantiza que realmente avancemos en el sistema eléctrico, en las pérdidas, en la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico. Mire, yo quiero felicitar al presidente de la República por dar este paso, felicitar también a todos los que van a firmar en el día de hoy, sobre todo a las organizaciones que participaron en el pacto y a los partidos políticos que ya entendemos que han confirmado y van a firmar. ¿Por qué nosotros entendemos que este pacto es importante? Primero porque, y no es importante la firma del pacto solamente, es un paso, porque hay que ejecutarlo. El pacto lo que establece es un plan de ruta y establece una serie de acciones que se tienen que dar para resolver esta crisis que tenemos más de ya aproximadamente 50 años de vivirla. Una crisis del sector eléctrico que está drenando los recursos del Estado, que significa o implica en años normales aproximadamente un 30% del déficit fiscal de nuestro país, y que eso equivale a que tú no puedas utilizar esos recursos para gastos prioritarios, gastos que realmente se requieran en la sociedad, en la parte social, y sin embargo dedicarlo a un hueco por una ineficiencia, sobre todo en el área de distribución eléctrica. ¿Y qué nosotros planteamos? Bueno, planteamos que esto lo que hace es hacer un cronograma para poder ir resolviendo los problemas en distribución. Porque hay que tomar en cuenta que el problema eléctrico radica, yo diría, en la transparencia, en la falta de transparencia. Pero cuando yo digo falta de transparencia, no es necesariamente que haya un problema de corrupción o lo que sea, que tampoco lo descarto. El problema es que la tarifa eléctrica en nuestro país no es transparente. Aquí nadie sabe cuánto paga el Estado por ti. Aquí nadie sabe cuánto yo pago por el otro. Y yo pago por el otro. Sí. Un subsidio cruzado ahí. Y pago, y los que pagamos más de 700 kilos, pagamos prácticamente por casi el 90 y pico % de los consumidores. Y eso es una distorsión, porque aquí no es verdad que una persona que tenga clase media, ahora mismo para alguna gente aquí la tarifa es regalada, prácticamente. Pero eso sin contar con el que no paga. Entonces tú tienes que resolver la situación, porque si no, tú no vas a ser competitivo como país, no vas a tener recursos, y tenemos un problema de verdad, de fondo estructural en el sector eléctrico, que se ha ido subsanando en la medida en que se han hecho inversiones en el sector privado en cuanto a inyección de generación. Y eso ha más o menos resuelto un poco los apagones, porque tú tienes mayor capacidad de generación y entonces inyectas más electricidad. Pero todavía hay un problema inclusive de que aquí se dan los apagones financieros. ¿Por qué? Porque no hay dinero. Entonces, como no hay recursos, tú no tienes el 100% de electricidad en algunos sitios. Sí, Jacqueline. Circe, mira, la existencia del subsidio eléctrico muestra la ineficiencia del gobierno en cuanto a la gestión, a la institucionalidad y a lo que tú quieras llamarle, de lo que tiene que ver con la energía eléctrica, con el sector eléctrico dominicano. Y hasta cuando existe ese subsidio, lo que se hace, por más que se diga, no es suficiente.
y por algunas de las razones que tú has esbozado. Ahora bien, la gran pregunta es que se vendió por años de que era muy importante, que era imprescindible que se hiciera, que se pactara, que participaran todos los sectores y se buscaran soluciones a la situación eléctrica en la República Dominicana a través de un pacto. La gran pregunta es, ¿ese pacto que se firmará en breve realmente dará respuestas a todas esas falencias que tú enumeras y a otras también que están pendientes y que la gente conoce muy bien? De manera inmediata no, Jacqueline. De manera inmediata no podemos crearnos expectativas de que vamos a resolver como la palabrita que a mí me gusta, la varita mágica, los problemas de un día para otro. Tomará un tiempo, tomará años, pero tenemos que hacerlo. Hay muchas reformas que hay que hacer. En la parte institucional va a haber que hacer cambios fundamentales. De hecho, el mismo gobierno ha puesto en práctica algunos cambios de manera administrativa. Habrá que adecuarlos en la ley. Habrá que también tomar decisiones para poder sacar lo que es el negocio de la electricidad del Estado, del gobierno, para que vaya pasando a manos privadas como debe ser cualquier empresa, cualquier negocio. Como por ejemplo, vender Punta Catalina. No se llegó a un acuerdo en el pacto, pero va a haber que tomar esa decisión. En ese momento no se llegó al acuerdo porque algunos entendían que era precipitado tomar una decisión. Estábamos hablando que todavía no se había terminado Punta Catalina y no se sabía lo que se podía pasar. Pero sí, se entiende y es lógico que si no se vende, por lo menos la operación tiene que darse a administraciones privadas, porque el rol del Estado no es para administrar negocios. Y nosotros el planteamiento que se hace en el pacto con respecto al camino hacia retomar la administración privada de la distribución es a través de la comercialización, que se va concesionando áreas de distribución para que empresas a través de licitaciones puedan comercializar la energía. Ojalá que llegue el momento en que podamos vender las distribuidoras o volverlas a poner en manos su operación, administración del sector privado, pero ahora mismo es complejo con una situación tan deficitaria como tienen las sedes. Sin embargo, ese debería ser el camino. Yo creo que hay partes importantes en el pacto que pueden también obligar a que podamos ir por un mejor camino, como es la necesidad de que hacer estados financieros auditados, la necesidad también de tú tener un plan de abastecimiento, un plan indicativo de generación de aquí a 30 años, que tú tienes que tener un plan de largo plazo, el rol de la superintendencia que tiene que ser un rol más de regulador, que no lo ejerce, la CDE, que ya se ha estado tratando de hacer a través de decisiones internas administrativas del gobierno, tiene que recomponerse, tiene que hacerse como una entidad que sea gestora de acciones. Aparentemente va a pasar bajo la sombrilla del Ministerio de Energía y Minas. Pero es que no tiene sentido, el Ministerio es un organismo rector institucional. Las EDES y CDE y todas las empresas que tienen que ver con el sector eléctrico son empresas que pueden estar en manos del sector público, porque yo no soy de las que pienso que por el hecho de que tú tengas una empresa en manos del sector público no deja de ser empresa. Vemos el Banco de Reserva, que es un ejemplo de que es una empresa que funciona. Y SENASA. Sin embargo, muchas veces nos damos cuenta de que el peligro de tener el Estado o el gobierno dentro de una empresa pública es que te puede puede colocar el interés político por encima del interés empresarial y el interés comercial, y se puede colocar en un momento de necesidades políticas y no de necesidades de la población en materia eléctrica. Sí, también, porque uno en esto puede especular, el PLD va a participar en la firma, pero hay todavía muchas cosas que investigar en términos de las EDES y en términos de Punta Catalina. Daría la impresión que a lo mejor ya, como firmamos ya, eso se queda olvidado y ya... No puede quedar olvidado. Primero porque todos los números que se vieron en ese momento, porque yo participé
prácticamente le dediqué 3 años Sí. a las negociaciones del pacto. Todos los números que se vieron en ese momento van a tener que adecuarse y ajustarse. Por eso nosotros estamos de acuerdo en que se firme, pero claro está, tan pronto firmemos tenemos que adecuar los números. Y eso va a implicar que vamos a tener que volver a ver los números de las sedes. De hecho, ya tenemos informaciones de que hay algunas de las 3 sedes que ha incrementado las pérdidas prácticamente en un 100% de lo que tenía en ese momento que estábamos discutiendo, que teníamos los valores del 2017, imagínate, o sea, nosotros estamos partiendo de valores de 2016 para iniciar en el 2017 y todo eso va a haber que ajustarlo. Entonces ahí no puede quedar nada oculto, porque para poder trabajar en ese cronograma vamos a tener que ver los números, vamos a tener que ver la realidad. Pero lo más importante es que el pacto y el acuerdo establece unos topes de gastos administrativos, de CAPEX, de OPEX, que es lo que te va si se cumple, porque yo soy de las que pienso que porque tú escribas algo no necesariamente quiere decir que lo van a cumplir, pero para eso estamos nosotros como sociedad, para vigilar y que se cumpla. Si se cumple, entonces vamos a tener una empresa que debería estar orientada a lo que debe ser una empresa del sector eléctrico, con unos topes de gastos, con unos topes de inversiones o con un mínimo de inversiones también, porque tiene que tener un mínimo de inversiones. Todo eso está planificado y asimismo que tú vas planificando la reducción de pérdidas, también vas planificando el desmonte tarifario. El desmonte tarifario que te va llevando a que el subsidio se canalice hacia los que realmente lo necesiten. Entonces tú puedas mantener un subsidio cruzado moderado, pero para las personas de más pudientes con las menos pudientes, que así está establecido, porque entendemos que hay muchos países que tienen esa figura de poder apoyar a los que tienen menos recursos a través de una tarifa un poco más elevada para las clases medias altas. Pero al sector productivo tú no le puedes hacer eso. Tú tienes que tener una tarifa competitiva para un sector productivo, para que compita con otros países. Entonces, son cosas que se vieron, que algunos dirán, bueno, no es lo que yo estaba de acuerdo, no entiendo qué es lo que dicen que no estaban de acuerdo, porque realmente lo que ellos querían no se puso en el pacto, o sea que no es que sí ni que no, pero yo llamo la atención a la población de que realmente esto es un paso de avance, un paso de avance. Circe, todos sabemos lo difícil que fue el 2020 para la República Dominicana y el mundo. Y si fue difícil el 2020 por todas las consecuencias de la crisis de salud que devino una crisis económica, el 2021 no es menos retador, justamente porque queremos recuperarnos. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen desde la Asociación de Industria de la República Dominicana para una posible recuperación económica de la República Dominicana en momentos en que se habla de un aumento de los precios de los combustibles en el mercado internacional, de los commodities y todavía mucha gente con COVID? ¿Cuáles son esas expectativas? Bueno, Jacqueline, hubo una información que salió esta semana muy interesante del FMI, no sé si la vieron, que decía que la mejor o la más importante política económica del 2021 será la vacunación. Nosotros, por eso el sector privado ha estado inmerso apoyando al gobierno en todo el proceso de vacunación y por eso nosotros como ciudadanos tenemos que apoyar este proceso, porque eso va a ser realmente la solución más rápida a todo este problema que ha causado la pandemia y que se ha venido también empeorando con otras situaciones como la situación del petróleo recientemente. Definitivamente sabíamos que este año iba a ser difícil, sin embargo no nos imaginamos que iban a tener estos ingredientes adicionales como por ejemplo el tema de los problemas de transporte de carga con China por el tema del reabastecimiento y el cúmulo, que también abre una oportunidad, porque abre una oportunidad porque encarece los precios del transporte marítimo con China, pero también te permite reforzar la importancia de consumir lo local y también permite fortalecer nuestras relaciones con Estados Unidos, porque ahí se puede aplicar lo que llaman el nearshoring, que es los que están más cerca, que salen más competitivos.
pero tampoco pensábamos que iba a salir este problema de la tormenta de Texas, que encarece los precios de petróleo. Sin embargo, yo entiendo que nosotros tenemos unas autoridades monetarias y financieras que realmente, yo digo que nosotros tenemos una joya en nuestro país con las autoridades monetarias y financieras. ¿Por qué? Porque toman medidas que permiten paliar la situación cuando tenemos más liquidez, cuando tenemos menos liquidez, cuando hay que empujar la economía. Y eso nos da mucha confianza al sector privado. Nos da confianza y nos llena de optimismo de que podemos superar esta crisis. Nosotros cada cierto tiempo nos reunimos con el gobernador y su equipo del Banco Central y pasamos números y revistas, y realmente cada vez que hay una situación que no fue prevista, pues se puede lidiar. Ahora bien, yo creo que las autoridades tienen que darse cuenta de que lo más importante, cuando digo autoridades, sobre todo el presidente de la República, es inyectar dinero a la economía en proyectos de inversión para que se mueva más la economía. Nosotros no podemos paliar o no podemos tener la receta mágica para evitar el aumento de los precios de los commodities o del petróleo, pero sí lo que podemos es garantizar mayor nivel de empleo, buscar la forma de que la gente tenga acceso a recursos para comprar sus alimentos, sus productos de primera necesidad. Y eso se logra a través de promover la construcción, promover obras de infraestructura. Tenemos que acelerar todos esos procesos y así al mismo tiempo dinamiza la economía en el sector industrial. El sector industrial ha demostrado resiliencia, pero en la medida en que avanzan otros sectores de la economía puede crecer más el sector industrial. El turismo va a tener un poquito más de rezago, lamentablemente, por eso es muy importante que la vacunación, pero tenemos que empujar todos en la misma carreta y tener optimismo. Esos 300 o 200 y pico de mil empleos que se han perdido tenemos que recuperarlos y tenemos que buscar la forma de sobrepasarlos, porque esa es la forma en que la población va a tener esperanza de que realmente tiene un futuro mejor. Sí, aparentemente, de acuerdo a las cifras del propio gobierno y de Industria y Comercio, en el caso de la zona franca se ha recuperado y está presentando incluso números mejores que el año 19 y el año 20. En el caso de la industria nacional, ¿se puede decir que ya se han recuperado los empleos o todavía hay subsectores que no han logrado reabrir, no han logrado? Mira, la industria, de hecho, si vemos los números absolutos, la industria tiene inclusive más empleados que lo que tenía quizá en marzo del 2020, que es cuando inició la pandemia. ¿Por qué? Porque se dan situaciones en diciembre donde la agroindustria tiene mayor número de empleados y no necesariamente porque esté mejor que en el 2020, a principios del 2020, pero sí vemos que el decrecimiento ya, en el mes de diciembre, nosotros ya, el decrecimiento llegó comparado con el año anterior, a menos 1% en la manufactura. O sea que fue muy mínimo y es el sector que mejor le ha ido. O sea, es el más resiliente. Porque no es solamente a nivel de... lo comparamos, no es solo a nivel de empleo, sino también de ventas. Cuando hablamos de ventas y vemos que los números se están igualando, pues vamos bien. Y yo creo, y así lo hemos visto con las autoridades monetarias y financieras, que el sector manufacturero ha ido empujando. La construcción está subiendo también, vamos muy bien. Lamentablemente este año tuvimos una pequeña baja, pero eso es normal en el mes de enero, con respecto a diciembre, porque siempre diciembre se dinamiza más la economía, pero yo creo que vamos bien, los precios están afectando sobre todo al consumidor. Tenemos que vivir unos momentos de situaciones difíciles ahora mismo, pero si podemos paliar esta situación y esperamos que sea momentáneo, el caso del petróleo puede ser momentáneo. Y yo comparto lo que decía Jacqueline, nosotros tenemos que tener cautela a la hora de subsidiar, estamos subsidiando demasiado y después no vamos a tener los recursos necesarios. Si bien esto puede ser coyuntural, tenemos que tomar en cuenta que no nos vaya a pasar lo que nos pasó en unas ocasiones, de que vamos a tener
unos subsidios muy altos que después no nos merman los recursos. Ya de por sí nosotros tenemos grandes desafíos en materia fiscal. Estamos hablando de que nosotros llegamos a un 9% de déficit fiscal el año pasado y que este año, por lo visto, también vamos a tener déficit y por eso vamos a estar obligados a un pacto fiscal. ¿Qué es lo que viene ahora, no? ¿Qué es lo que viene ahora si las autoridades lo entienden así? Pero es que se ve que es necesario. Sí, Jacqueline. Así es. Sí, Circe, en un momento determinado, ustedes como Asociación de Industrias tenían algunas observaciones sobre la Ley de Desarrollo Fronterizo y que fue ampliamente debatido en los medios de comunicación en ese momento, años atrás. Ahora el tema cobra vida de nuevo y se reafirma con algunas modificaciones. Desde como empresaria y como miembro de la Asociación de Industrias, ¿qué opinión le merece lo que ha estado ocurriendo con esa ley de incentivo fronterizo y las empresas que se instalarían allá, en esas provincias? Bueno, sí, si tú me permites ampliar, en algún momento un dirigente empresarial de Santiago, Filpo, dijo que el tranque lo provocó CONEP y la Asociación de Industrias en la aprobación de la ley, que provocaste un enfrentamiento en el Congreso, los senadores y los diputados. Bueno, primero yo creo que me parece que yo he venido aquí a hablar de este tema en otras ocasiones, porque nosotros tenemos 20 años aproximadamente diciéndole claro que sí, o reclamando la necesidad de que se modificara esa ley. Tratamos por todas las vías. La verdad es que la Constitución, y ahora más que en esta Constitución nueva, establece la necesidad de crear mecanismos o incentivos o regímenes, ya sea de inversión o fiscales, de incentivos para incentivar las inversiones en la frontera, en la zona fronteriza. Y eso nosotros lo apoyamos. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo de que se necesita crear no solamente un régimen de incentivos fiscales, sino también un régimen de inversión específica, determinada en el presupuesto para la zona fronteriza, para poder ir paliando la situación que tienen de pobreza, que permitiría una salida o disminuir la migración que viene de dominicanos hacia acá a la ciudad. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Nosotros estuvimos desde hace 2 años trabajando en la Cámara de Diputados en un proyecto de ley que modificaba la 2801 para extenderla y al mismo tiempo modificarla. ¿Por qué? Porque se sabía que llegaba el plazo. Se inició esa discusión a través de una iniciativa que depositó el diputado Darío Zapata y se interrumpió esa discusión en pandemia, pero antes de eso ya habíamos estado en un ejercicio de consenso entre los empresarios de la zona fronteriza, los empresarios de la Asociación de Industrias, o sea, los industriales de la Asociación de Industrias y algunas entidades del Ministerio del Poder Ejecutivo. Eso se interrumpió en la pandemia y cuando llega el nuevo Congreso someten en el Senado otro proyecto de ley que había estado paralizado, que había sido depositado por Dionis Sánchez en el Senado anteriormente, pero que se había paralizado porque se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados. Era como un acuerdo de que, bueno, si ya se está discutiendo un proyecto en la Cámara de Diputados, dejemos el otro en el Senado paralizado. Bueno, se deposita y el Senado empieza a discutirlo y a trabajarlo. Y nosotros preguntamos en la Cámara de Diputados, bueno, ¿qué va a pasar con el de aquí? Y ellos trataron de fusionarlo, pero no se fusionó. El Senado mantuvo esa discusión y tratamos de participar en el Senado en las reuniones. Fuimos a unas reuniones, pero realmente no fuimos escuchados de nuestros planteamientos de 20 años. O sea, nosotros lo que queríamos era un detalle específico de los incentivos y una aclaración de que los incentivos solamente se aplican a las instalaciones de la zona fronteriza y a las operaciones que tiene la empresa a nivel de operación, pero de operación con igualdad de condiciones en la venta en el mercado, que era lo que básicamente eran 2 puntos. Uno, que los impuestos, por ejemplo, si tú compras una propiedad en fuera de la zona fronteriza, no te eximan del impuesto
a la propiedad porque tú la compres aquí en Santo Domingo, por ejemplo, en el distrito. Eso no estaba claro en la ley. Acuérdense que esa era una ley de 7 artículos y uno de ellos decía está exento de todo tipo de impuestos, el 100% de todo tipo de impuestos. Entonces, ninguna ley de incentivos está así, tiene que estar clara. Ningún inversionista va a entrar a una ley de que yo tengo de todo. Y realmente no debería ser, y ese era nuestro planteamiento. Y el otro punto era el arancel, que es lo que te crea una desventaja competitiva. Entonces, nada, en el Senado no se pudo trabajar ese aspecto y fuimos a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados abrió las discusiones, invitó a los actores, tanto a los empresarios fronterizos como a Hacienda, Economía, Industria y Comercio, a nosotros, y se hicieron 22 reuniones. Nosotros participamos en aproximadamente 3 reuniones. En la primera de ellos, los diputados, tanto el presidente de la Comisión Fronteriza como el presidente de la Comisión de Hacienda, nos solicitaron que hiciéramos un ejercicio de consenso entre la Asociación de Industrias y la Asociación de Empresas Fronterizas. Hicimos ese ejercicio punto por punto, hicimos en base al proyecto que había sido aprobado en el Senado y fuimos haciendo algunas observaciones y recomendaciones y se las entregamos a los diputados. Fuimos allá, ellos acogieron parte de eso, pero no todo. Entonces, cuando vimos el documento que ellos habían emitido en el informe, pues le dijimos, miren, hay cosas que no se acogieron, que fueron parte del acuerdo. Fuimos a una reunión y en esa reunión, donde estaban todos los diputados de la zona fronteriza, de la Comisión de Hacienda, y estaban algunos senadores y los ministerios de Industria y Comercio, Hacienda y Economía, en esa reunión revisamos artículo por artículo y consensuamos el proyecto. Todos los que estábamos ahí. Y se aplaudió al final. Lo que no entiendo es cómo mi amigo Sandy Filpo dice que nosotros torpedeamos el proyecto. Es decir, lo que salió fue fruto del consenso. Del consenso. Qué bien. Esa es la historia. Lamentablemente, y es una buena ley. Lamentablemente los senadores no consideraron que eso era consenso y entonces ahí se armó un dimite diré que tuvo que intervenir el presidente. Que tuvo que intervenir el presidente y la verdad que bien, porque realmente creo que era un malentendido. Circe Almanza, muchísimas gracias por tu participación, porque siempre contigo tratamos todos los temas de interés del momento. Te esperamos pronto. Gracias, claro que sí. Gracias, Circe. Gusto en verte. Igualmente. Nos vamos a comerciales a la recta final del Telematutino 11.